Bueno, andamos en ahora sí que toma y daca, sí, no, con todo lo que tiene que ver los aranceles, que se bloquean, se desbloquean, en fin, bueno. El Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal permitió temporalmente que Donald Trump continúe aplicando aranceles bajo una ley de poderes de emergencia, mientras su administración busca revertir una orden previa que anulaba gran parte de su política económica insignia. La decisión del tribunal detuvo momentáneamente la resolución de un tribunal federal de comercio que había sido emitida apenas un día antes. La administración Trump presentó una moción de emergencia alegando que mantener la suspensión es fundamental para la seguridad nacional. Mientras tanto, Trump enfrenta múltiples demandas que cuestionan si los aranceles conocidos como los del Día de la Liberación sobrepasan su autoridad y dejan la política comercial estadounidense vulnerable a decisiones unilaterales. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum, dará un seguimiento detallado a los efectos que pueden tener los recientes cambios en los aranceles impuestos por el presidente Trump. El equipo económico encabezado por Marcelo Ebrard se encuentra realizando un análisis sobre el impacto potencial de esta medida, considerando tanto su dimensión comercial como sus implicaciones para distintos sectores del país. Hablemos de esto. Con enorme gusto saludamos a Antonio Ortiz Mena, al doctor. Él es director general de AOM, Advisors Geopolítica, Comercio e Inversión y profesor de la Universidad de Georgetown y presidente del comité TEMEC del COMSE. Bueno, Antonio, muchas gracias, doctor. ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Con mucho gusto tratamos de explicar estos aranceles que vienen y van y vienen y van. Y fíjate que ya hasta me dan ganas de preguntarte cómo ves este conflicto entre Trump y las universidades, ¿no? Mayúsculo. Sí. Sí, va a estar rudo, ¿no? A ver, ¿qué es lo que está pasando? Entiendo que es la ley estadounidense, Antonio, pero está en el toma y daca. ¿Vamos a seguir así? Que un juez dirá al rato porque algún ciudadano se opone y no está de acuerdo con los aranceles y al rato Trump sacará otro acuerdo con otro juez. A ver, te escuchamos, Antonio. Así es, Javier. Yo creo que vamos a estar bastante tiempo con este forcejeo de los fundamentos legales para imponer los aranceles. Si te fijas, hasta ahorita el debate es interno de Estados Unidos. Son demandas al interior de Estados Unidos sobre leyes estadounidenses con cortes estadounidenses determinando si van o no van los aranceles. Ni siquiera hemos visto la parte del derecho internacional de paneles del TEMEC o de la Organización Mundial del Comercio. Esto es un juego de al menos dos pisos, lo nacional y lo internacional, y lo que hemos visto hasta ahora es básicamente lo que compete a Estados Unidos, Javier. A ver, te pregunto en este sentido, Antonio, digamos, ¿dejaron de aplicarse los aranceles materialmente 10 minutos, por decirlo de alguna manera metafórica, Antonio? Así es, como sucedió la vez pasada que el mismo Trump decidió suspender temporalmente los aranceles recíprocos y pasar a niveles del 10% para la mayoría de los países, se han dado traslapes entre distintas decisiones en donde no hay traslapes en la incertidumbre. Esa sí la hemos tenido bastante constante desde que el presidente Trump tomó posesión en enero pasado, y yo creo, Javier, que la incertidumbre va a seguir siendo la norma en las relaciones comerciales internacionales de Estados Unidos. ¿Qué puede pasar al interior de Estados Unidos, Antonio, en función de que hay una afectación que, según he hablado con varios observadores, con varios estadounidenses incluso, de repente se van sintiendo algunas mermas en la vida cotidiana estadounidense, pequeños comercios cerrados, un poco de inseguridad por lo mismo, en fin, ¿estará pasando algo al interior de Estados Unidos? ¿Hay una sobrevaloración? ¿Y cuál es el siguiente paso que tú alcanzas a apreciar que tendría que dar Trump? Porque tarde que temprano esto le puede explotar en las propias manos, hasta con su nivel de popularidad que alcanza entre 37 y 39% en este momento. Así es, Javier, hay mermas en cuanto a dificultad para importar componentes que se utilizan para la producción en Estados Unidos. Ha sido el caso de algunas autopartes. Si las armadoras en Estados Unidos no pueden importar esas autopartes, tienen que suspender su producción en el propio Estados Unidos. Claro. Entonces está por un lado el tema de los insumos que se importan. En segundo lugar,
el mayor precio de los bienes de consumo final, los bienes que podemos ver en Walmart o en los grandes almacenes. Y en tercer lugar, puede haber desabasto, no solo altos precios, y esto ciertamente puede afectar al presidente Trump. Además, pueden enfrentar los exportadores de Estados Unidos barreras al ojo por ojo, diente por diente. Por ejemplo, los agricultores pueden tener dificultades de acceso a ciertos mercados si a la vez ellos le imponen barreras a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se afecta por lo que compra, pero también por lo que vende, Javier. Claro, ese dato está muy bueno, Antonio. A ver, otro tema que ahí está muy latente. ¿Qué tanto nos está afectando todo esto que está pasando con el pronóstico de crecimiento de 0.1 por parte del Banco de México? En esto, ¿en qué entramos? Porque nos parece que es una variable muy fuerte. Mañana viene el pronóstico de Hacienda, que seguramente será distinto, por lo que ahorita conversábamos. Mira, la incertidumbre mata a la inversión, porque para invertir se requieren reglas estables y claras para poder planear. Ahorita la norma parece ser la incertidumbre y eso afecta a la inversión, el empleo y el crecimiento en nuestro país. Dentro de este panorama complejo sí hay una noticia positiva y es que el TEMEC ha sido el único tratado de libre comercio que ha respetado Trump. Estados Unidos tiene toda una serie de TLCs con muchos países y el único que ha respetado parcialmente, pero respetado, es el TEMEC. Entonces, dentro de este desorden, yo diría que Canadá y México están relativamente bien parados. Eso es importante. Ha dicho el secretario de Economía ayer o antier, no recuerdo bien, Antonio, que está claro que el TEMEC podría ser revisado a partir del segundo semestre e incluso habló hasta de un mes, ¿no? Dijo septiembre. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Podríamos acabar con un ya no TEMEC, sino tratados bilaterales? ¿Qué vas viendo? ¿Qué pronosticas en este sentido, Antonio? Javier, yo creo que las conversaciones frecuentes, incluso el poder acelerar la revisión del TEMEC, son cosas positivas, porque en la medida en que se lleguen a acuerdos lo más pronto posible, esto va a ayudar a reducir la incertidumbre que mencionaba, es lo que mata la inversión. Sin embargo, no creo que vaya a haber un día en donde lleguemos a la estabilidad total, porque la naturaleza del régimen de Trump es el de la incertidumbre. Entonces, navegaremos eso como mejor podamos, Javier. Sí, te entiendo más que bien. Sí supones que habrá revisión previa a lo que originalmente se pensó en el 2026, ¿verdad? Aquí hay dos fechas. A ver. Puede ser la fecha cuando inicien las conversaciones formales y las fechas cuando concluya la revisión. Lo que se tiene previsto en el propio TEMEC es que sea en el 6º aniversario, es decir, en julio del próximo año tiene que haber concluido el proceso de revisión y tomar una determinación sobre si continúa con revisiones anuales, sin revisiones anuales, qué sucede. Entonces estamos la fecha de inicio y la fecha de conclusión. Hasta donde yo puedo ver, lo que ha cambiado es quizá el inicio que se adelanta, Claro. no me queda claro si la fecha de conclusión. Claro, pues tienes toda la razón, porque podría ser un largo debate, pero podríamos en una de esas en diciembre tener algo, ¿no? Vete a saber, no está claro y más con el interlocutor que tenemos. A ver, lo otro de los asuntos, ¿cómo está el sector privado estadounidense? ¿Está inquieto con Trump? ¿Qué es lo que ves que alcanza a suceder, incluso por las conversaciones entre el sector privado mexicano y el sector privado estadounidense? Mira, yo veo al sector privado estadounidense muy inquieto, pero paradójicamente también muy callado. Hay temor de alzar la voz y ser objeto de un mensaje del presidente Trump o de la administración. Las organizaciones gremiales en Estados Unidos han tenido un perfil muy bajo, entonces en público se dice poco, en lo privado sí hay mucha inquietud sobre el tema de la incertidumbre y cómo los aranceles están afectando a la propia inversión en Estados Unidos, el crecimiento de Estados Unidos y el empleo en Estados Unidos. Olvídense de terceros países. Entonces sí hay enorme inquietud y cierta parálisis del sector empresarial de cómo
enfrentar, cómo lidiar con el presidente Trump, Javier. Oye, cerremos con el tema China, porque de repente vamos con China en el paquete y de repente no vamos, pero por lo pronto la juez determinó que se bloquearan los aranceles. México, Canadá, incluía a China también. En este sentido, ¿qué papel juega China con nosotros y obviamente con Estados Unidos, que Estados Unidos lo trae a golpe, insistentemente? Así es, lo que se bloqueó es la ley de emergencia económica internacional, que era la base para imponer muchos de los aranceles, incluidos los aranceles a China. Quedan otros aranceles, no sobre la base de emergencia económica, sino de seguridad nacional, lo que se llama sección 232. Es un galimatías de leyes y disposiciones. Sí. El punto central acá es que hay distintas leyes de distinto nombre y algunas siguen pudiendo utilizarse, otras están siendo cuestionadas, y yo creo que la administración Trump va a ser muy creativa para encontrar distintas disposiciones de Estados Unidos para mantener los aranceles, a pesar de que se estén violando acuerdos de la OMC y los compromisos del TEMEC y de los demás tratados de libre comercio. Es un juego en cancha de Estados Unidos. Sí. Bueno, decía Groucho Marx que nunca hablo del futuro porque no sé cómo va a ser, pero te pregunto, Antonio, ¿qué vislumbras? No qué pronosticas, ¿qué vislumbras? Estoy pensando en una de esas en el mediano plazo. Así pongámoslo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una elección el domingo del Poder Judicial. No sé cómo le caiga también allá en Estados Unidos y en la propia Canadá. En fin, cerremos con una reflexión en este sentido, Antonio. ¿Cómo no, Javier? Mira, a mediano plazo yo veo que sobrevive el TEMEC de alguna forma, que México y Canadá quedan mejor parados que muchos otros países y que Estados Unidos sí sigue manteniendo aranceles hacia la mayoría de los países por varias razones. En primer lugar, sí quiere proteger a ciertas industrias para la reindustrialización en Estados Unidos. Y en segundo lugar, tienen un problema fiscal mayúsculo, ingresos versus gastos. Y el presidente Trump está viendo a los aranceles también como una fuente de ingresos, no solamente como una protección para reindustrializar. Entonces yo anticipo que no vamos a regresar al mundo del año pasado. Yo creo que Estados Unidos va a encontrar la manera de mantener aranceles de cierto nivel hacia la mayoría de los países, aún en violación de la OMC y de acuerdos comerciales regionales, Javier. A ver, déjame plantearte una variable que es la última. Perdón, te dije que era la última pregunta, pero ahí te va la última. Ahora sí, te planteo, Antonio, el tema de la seguridad como un eje de la relación trilateral que incluso pasa por el propio TEMEC. Ahí que alcanzas a apreciar, tomando en cuenta que les mandamos ya 29 delincuentes, ¿no? Ya están todos hablando, ¿no? Están tratando de negociar. Ahí, ¿qué es lo que puede pasar en ese sentido? Marco TEMEC, marco relación bilateral, marco relación trilateral. Mira, Javier, yo veía el reporte de seguridad que se hacía en tu programa, parecía como si fuera el clima por regiones del país. Sí. Es algo en verdad muy serio, sí. Pero yo diría que lo que inquieta ante todo en Estados Unidos no es el crimen organizado, no es la seguridad, es el tema del fentanilo. Y eso es lo que está generando presión, y eso es donde se están buscando resultados cada vez más tangibles en un entorno en donde hay corresponsabilidad de los dos países y se requiere a fuerza coordinación de los dos países para atender este tema. Entonces yo diría que centrarnos en el asunto del fentanilo. Esa sería la clave. Antonio Ortiz Mena, te mando un saludo. Gracias por tu tiempo. Buenas noches. Gracias, Javier, al orden. Saludos. Hasta luego. Saludos para ti. Gracias.